capítulos 1 al 3. Seguramente muchos de nosotros hemos pensado que Génesis es el primer libro de la Biblia, por lo tanto es el libro más antiguo. Pero parece ser que no, que hay uno que es más antiguo que Génesis y este es Job. No os lo puedo decir a ciencia cierta, pero sí que es verdad que según he estado revisando en diferentes fuentes de información e incluso en la Biblia y empezando a estudiar este libro de Job, me he ido dando cuenta que sí que puede ser que sea el primero o de los primeros que se escribieron. ¿Y cómo me he dado cuenta de esto? Primeramente, hace casi un año, hablando con un amigo mío, seminarista, me comentó que Génesis no era el primer libro de la Biblia, sino que habían libros que se habían escrito antes dentro de la Biblia. O sea, que el orden que hay en la Biblia no tiene por qué ser en orden cronológico. Entonces, al llegar a Job, empecé a ver que se dirigía a Dios como Shaddai, que Shaddai suele estar en Génesis. Entonces empecé a enlazar, ya que últimamente en los últimos libros que he estado estudiando de la Biblia hasta ahora, lo más recurrente era, lo último, llamaban a Dios el Altísimo. Y ya un poquito más hacia adelante, que es, creo, de lo que más ha abordado la Biblia hasta ahora, lo llaman Yahvé Sebaot, el Dios de los ejércitos. Así que volviese a llamar Shaddai a Dios, digo, esto puede que sea por esta época. Y pues viendo las fuentes, como os comentaba, hay algunas fuentes que dicen efectivamente que no hay contexto histórico claro. En mi Biblia indica que fue escrito a finales del siglo V, principios del siglo VI, más o menos antes de Cristo, y en otras, como os estoy comentando, dice que puede que sea el relato más antiguo que se encuentra en la Biblia. Y su autor, por tanto, pues también hay fuentes que dicen que es anónimo, otros dicen que es Job, Moisés, Eliú o incluso Salomón. Sí que comparando la información me he dado cuenta que Moisés es bastante recurrente y puede que sea el autor o uno de los autores del libro de Job. Entonces también investigando, si recordamos Génesis capítulo 10, en el versículo 29 se refieren a Jobab o Jobab, no sé cómo se pronuncia, perdonadme, y si este fuese Job, pues estaría entre Noé y Abraham. Entonces, su nacimiento estaría entre esas épocas. Dicho esto, comencemos como me gusta empezar y es ¿qué espero de este libro? ¿Qué creo que va a tratar? Si ya conocía, si no. El libro de Job, la verdad que sí conocía, pero realmente no sabía su historia. Sí que es verdad que lo único que sé de Job ahora mismo es que es una persona que sufrió mucho, que tenía todo, tanto espiritualmente como materialmente, y en lo material se lo quitaron todo. Es decir, de paso de tenerlo todo, todos los bienes, todas las riquezas, tenía una familia gigante y de repente, ¡pum!, se lo quitaron todo. Entonces, lo único que sé es que él pues pasó por una época muy difícil, una etapa muy difícil de confianza en Dios e incluso, no sé si llegó a dudar o no. Esto es lo que me han ido contando por ahí, porque yo la historia no me la he leído aún. Empiezo a estudiarla en este episodio. Pero, en general esto, un hombre que perseveró en la fe, que lo pasó muy mal a pesar de ser un hombre justo, pero que finalmente como que se le multiplicó, se le dio pues por 2. Hasta ahí es lo que sé de Job. Lo suelen poner en muchas ocasiones de ejemplo, pero hasta aquí. Entonces, ¿qué significa Job? El nombre de Job proviene del hebreo y significa aquel que soporta penalidades. En sus sinónimos podemos ver que significa paciente, manso y sufrido. Supongo que esto será porque cuando una persona se quiere referir a otra como paciente o pone un ejemplo, pues se puede utilizar a Job como pues, ejemplo de paciencia. Y pues tenemos, que no lo he comentado, que empezamos ahora los libros sapienciales, están en conjunto los libros poéticos y los sapienciales, y empezamos justo por Job. En mi Biblia es el primer libro que aparece en sapienciales
Y es la obra maestra de la literatura sapiencial de la Biblia. Es decir, nos encontramos ante una obra maestra donde aquí se está personificando una intensa experiencia de fe. Y lo que aquí pretende el autor, el propósito que tiene el autor, es que nos enfoquemos en la historia de Job y además nos focalicemos en las preguntas que nacen del sufrimiento, las preguntas que se hace el ser humano, que nos hacemos nosotros. Entonces, al final, es una reflexión acerca del sufrimiento, en este caso del justo, de por qué los justos sufren. Una pregunta muy, pero que muy típica a día de hoy, pero que siempre ha sido típica. Entonces, tenemos que también describe una discusión que hace Job entre sus amigos y tratan sobre el dolor humano, el pecado, el castigo y la recompensa. Dice, desborda lo simplemente didáctico y es un vehículo de auténtica revelación en su manifestación más poderosa. Es decir, aquí estaba el pensamiento de que si tú obrabas según la voluntad de Dios, Él te llenaba de bendiciones y de bienes. Y si hacías algo que no estaba bien, algo injusto, pues Dios te castigaba para corregirte. No era un castigo para aplastarte, sino todo lo contrario, para que aprendieses de esa situación y así pues crecieses como persona. Entonces esto era la idea que tenían, pero veremos a lo largo de todo el libro cómo se desmonta todo esto. Más específicamente, el problema central de este libro es teológico. Es una discusión de por qué le está sucediendo esto a Job y que los amigos lo tienen muy claro, pero Job también tiene claro que él es justo y no está comprendiendo por qué le están pasando todas estas cosas. Es decir, ellos tienen la vista puesta pues solo hacia adelante, no miran hacia la derecha ni la izquierda, sino solo miran esto es esto y esto es. Entonces, pues poco a poco en esta historia vamos a ir descubriendo todo lo que va pasando, todas esas discusiones, que no son discusiones de peleas, sino discusiones de debates, de pues que unos cuentan todo lo que saben, se van respondiendo, van debatiendo diferentes temas. Por lo tanto, capítulo 1, prólogo, y se titula Satán prueba a Job. Job es de Uz, que esto se encuentra lejos de Israel y esto impacta porque generalmente la historia que se ha tratado hasta ahora gira en torno a Israel, pero ahora Uz está lejos de Israel. Y otra curiosidad es que no hay ningún personaje israelita en la historia. Aquí se presenta a Job, empieza el libro presentando a Job, de hecho aparece como una historia de érase una vez un hombre llamado Job, y se le describe como un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Nos dice que era el más rico de toda la gente de Oriente, tenía 7 hijos, 3 hijas y pues 7.000 ovejas, tenía camellos, yuntas de bueyes, burras, numerosos siervos, es decir, que lo tenía todo. También sabemos que se preocupaba mucho por sus hijos y que los purificaba, ofrecía holocaustos por cada uno de ellos. Es decir, que a pesar de que sus hijos hiciesen vida, cada uno por su lado, pues el padre, como buen padre que era, pues estaba orando por sus hijos para pues que todo les fuese bien. Entonces, esto lo hacía continuamente, tenía una disciplina y llega un momento en que esto sigue narrándose y se presentan los hijos de Dios ante Dios y entre ellos está Satán. Y diréis, ¿cómo? A ver, los hijos de Dios en el Antiguo Testamento se refiere a los seres angelicales, para describir a los seres angelicales. ¿Y qué pasa? Que Satán es un ángel, es un ser angelical, pero caído. A pesar de eso, también puede estar en presencia de Dios, pero él no quiere obedecerle. Entonces, aquí hay que aclarar que el Satán, como se nombra aquí, no es lo opuesto a Dios,
porque si no sería como otra figura, sería como otro Dios, pero no, al final es como su hijo, lo indica aquí. Y el Satán significa el acusador, el adversario, y es representado como un dragón, como una serpiente e incluso como el diablo. Y aquí pues están teniendo una conversación y Dios, el mismísimo Dios, le habla a este ser angelical caído de Job. Dice, ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie como él en la tierra. Lo va describiendo, lo va presentando y dice lo que os acabo de comentar al principio del capítulo 1, de que es un hombre íntegro y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Por lo tanto, cuando leí esto dije, ¿cómo debe de ser que el mismísimo Creador opine esto de ti, de cada uno de nosotros? Y es que si cada uno viésemos o fuésemos conscientes de cómo nos mira Dios, de cómo nos quiere Dios, de lo valiosos que somos para Dios, es que no tendríamos ni miedos ni inseguridades, o sea, estaríamos felices infinitamente. Entonces, pues aquí el Satán, como dice el acusador, también desorienta y le hace preguntas, ¿no? De que, claro, es que él es temeroso a ti porque si está tan bendecido y tiene todo materialmente, está tan protegido por ti, ¿cómo no va a ser temeroso de ti? Así que lo que hace Dios, lo que hace Yahvé, es permitir que le quite esas posesiones para que él viese que Job le seguía siendo fiel, pero le pone una condición y es que no le ponga la mano encima. Entonces, otra de las grandísimas cosas que se está viendo aquí es cómo Dios está confiando en la autenticidad de la fe de Job. O sea, que esto es algo muy arriesgado, pero Dios confía también en el ser humano y es muy importante saber eso. Al final, Dios no permitió esto para algo malo, sino el fin que tenía todo esto era glorificarse a sí mismo, haciendo de Satanás un instrumento de su propia vergüenza e infamia, porque finalmente pues iba a quedar mal Satán. Entonces, pues aquí cuenta de que esto se llevó a cabo, claro, Satán fue a lo máximo que pudo hacer, fue al máximo daño hasta donde se le había permitido, hasta ese límite, y pues primero le quitó a los bueyes, burras, siervos, o sea, fallecieron todos, perecieron todos. Luego vino otra persona, que solo quedaba una persona cada vez que sucedía una cosa de estas, y decía, solo yo he podido escapar para contártelo. Ojo, claro, viene la primera vez, luego la segunda vez con las ovejas y los pastores. La tercera vez con los camellos y los siervos de nuevo. Y vosotros imaginaos, 3 veces. Pues no tenía bastante, porque la cuarta fue la más dura, con los hijos e hijas. Es decir, le quitó absolutamente todo lo que había conseguido con ese trabajo duro, con ese trabajo intenso. ¿Y cuál fue la reacción de Job? Rasgar su manto, que esto significaba dolor, duelo, luto, y se rapó la cabeza. Y cayó en tierra con actitud humillada. Entonces dijo, Yahvé me lo ha dado y Yahvé me lo ha quitado. Además de que lo bendijo. Es decir, que a pesar de todo lo que le pasó y de lo inexplicablemente doloroso que pudo haber sido perder, pues es que ya no solo los siervos, el ganado, sino a su propia familia, a pesar de todo, Job no pecó ni imputó nada indigno a Dios. Al final tenemos claro que pues, la primera reacción de un hombre suele ser muy reveladora y esta revela lo que realmente domina su corazón. Y la primera reacción de Job no fue maldecir a Dios, fue adorarle. Es que es increíble. Entonces, en el capítulo 2 se vuelve a presentar este escenario de los hijos de Dios y el Satán, donde Dios
ha visto que ha pasado todo esto y vuelve a describirlo igual. No ha cambiado para nada su pensamiento sobre su siervo Job. A pesar de todo, Job está perseverando en su integridad. Y aquí el Satán le incita a dañarle los huesos y la carne, porque todo lo que se le había quitado hasta ahora era, entre comillas, externo, no le afecta. O sea, le puede afectar psicológicamente, pero en cuanto a lo que era él, físicamente, entre muchas comillas, no le estaba afectando. Entonces dice, pues que le tiene que dañar los huesos y la carne para que se rebele contra Dios. Y Dios lo volvió a permitir, pero de nuevo con ese límite de que respete su vida. Entonces se le produjeron unas úlceras malignas, según aquí, que estos son una inflamaciones. Si recordamos, esto era la 6ª plaga de Egipto, esto sucedió en Egipto. Y esto, pues al final era sufrimiento físico. Su mujer aún estaba viva, aún estaba ahí, y ella, pues también no hay que juzgarla porque fue muy dura con Job y que le dijo, aún persistes en tu integridad, e incluso le dijo de maldecir a Dios para que así muriese y acabase con su vida, con la de Job. Porque la mujer, esto no lo pensé la primera vez que lo leí, la verdad que me pareció muy fuerte decir, jolín, qué poco tacto, pero hay que entender a cada persona en su contexto, porque la esposa seguramente estaría también rotísima de haber perdido todo, de haber perdido a sus hijos. Entonces, pues aquí tenemos los dos ejemplos, y esto también pasa a día de hoy, y cada uno reacciona a cada situación de una manera. Entonces, por eso no hay que juzgar a nadie, porque hay que comprender el contexto de cada uno de nosotros. Y a pesar de lo que le dice la mujer, Job sigue defendiendo a Dios y defendiéndose. Y le dice, resulta que estamos dispuestos a recibir de Dios lo bueno y no lo estamos para recibir lo malo. A pesar de todo, de nuevo, Job no pecó con sus labios, no maldijo a Dios. Empezó a buscar comprender el sufrimiento, comprender el por qué Dios estaba permitiendo que pasase todo esto. Entonces, ahora llega una de mis partes favoritas, que es cuando sus amigos se ponen de acuerdo y deciden ir a compartir su pena y consolarlo. Lo acompañaron en ese sufrimiento, es decir, que no lo dejaron solo. Job no estaba solo, pero a pesar de ello tuvo unos amigos increíbles que le acompañaron en ese duelo. De hecho, estuvieron 7 días cuando llegaron a estar con Job, 7 días pues guardando ese duelo, ese luto, porque este era el tiempo habitual de luto por los muertos, 7 días, 7 noches. Así que eran Elifaz, Bildad y Sofar, y cada uno de un sitio diferente. De hecho, tengo datos de que Elifaz es el hijo de Esaú, que aparece en Génesis capítulo 34. Entonces, Esaú es el hermano de Jacob, que para quien no lo sepa, Jacob es Israel. Cuando se habla de Israel, de las 12 tribus de Israel, Israel es igual a Jacob, igual que los nombres de... A ver, no sé si tiene mucho que ver, pero sí que es así. Es igual que, por ejemplo, Pepe José, pues igual. Israel, Jacob es lo mismo, pues Elifaz era el hijo de Esaú, del hermano de Jacob. Y Bildad se ve que era descendiente de Abraham. En Génesis capítulo 35, versículo 2. Así que no se va mucho lo de la época. Tal vez sí que tengan razón y este libro sea uno de los primeros. Así que estos 3 amigos representan lo mejor del pensamiento del cercano Oriente Antiguo y sobre todo centrados en el sufrimiento y la condición humana. Por último, en el capítulo 3 es donde empieza el diálogo, es donde empieza el primer ciclo de discursos. Y, pues, por desgracia se llama Job maldice el día de su nacimiento. Nos encontramos ante una batalla entre la mente y el alma de Job. Y, pues, está hablando, sobre todo, se está como
entre comillas, desahogando, aunque no creo que se esté desahogando del todo con todo el dolor que él tenía dentro. En los versículos 25-26 dice: me sucede lo que más temía. Me encuentro con lo que más me aterraba. Carezco de paz y tranquilidad. No descanso. Todo es sobresalto. O sea que ahora mismo le estaba sucediendo lo que más miedo tenía que le pasase. Y eso nos puede pasar a cada uno de nosotros. Por ejemplo, ahora podemos estar tranquilos, podemos estar en una época más alterada, pero pues puede pasar aquello que temíamos y debemos de estar preparados y saber afrontarlo de la manera que podamos. Tampoco hay que forzarse a hacer algo que no sabemos cómo hacerlo. Entonces, en la medida que sepamos y que podamos. Y pues para terminar, he de deciros que a partir de este capítulo el estilo de hablar y de escribir es poético. Hay que tener en cuenta, por esto, que se utilizan figuras retóricas y exageración de sentimientos en quienes hablan, es decir, que no se habla todo literalmente, que se escribió de esta forma para que las personas del pueblo entendiesen a lo que se refería y también de una forma de expresar ese dolor. Así que por eso siempre digo que tenemos que tener mucho cuidado con el leer la Biblia literal, sino que tenemos que situarnos en el contexto, en la época, en la cultura. Y por último, ¿qué más decir? Que nos está mostrando que incluso un gran hombre de fe puede caer en una gran depresión y desesperación. Esto puede pasar porque somos humanos, no somos perfectos y le puede pasar a cualquiera. Así que espero que hayáis aprendido que el libro de Job es el más antiguo de la Biblia. Pues es probable que sea de los más antiguos, pero pues hay datos que lo pueden confirmar. Está ahí en duda. Así que muchas gracias por estar aquí, de verdad, de todo corazón. Que paséis muy buen día y que Dios os bendiga.